Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Micrófono podcast. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Muy contentos con ustedes por estar en esta serie de neuromarketing con expertos y especialistas de toda Hispanoamérica conversando. Soy su presentador Miguel Ángel Ruiz. Hemos tenido capítulos especiales con expertos de todas partes. Hemos tenido a toda la industria, a la academia, a los directores de los grandes máster de neuromarketing de España, que son los que normalmente recomiendo. Tenemos a los CEO de las grandes empresas de Hispanoamérica, Latinoamérica y España, y también a los expertos y autores especialistas y divulgadores científicos más importantes de esta materia. Y hoy día en un caso distinto, estamos con Henry Castillo, que nos acompaña desde, si mal no me equivoco, Colombia, pero de Medellín. Se ve que hemos tenido Colombia. Nosotros hemos hecho estudios, ahí después hablamos esto con Henry. Nosotros tenemos estudios con Colombia y nosotros sabemos que hay 5 colombianos. Y los 5 colombianos son brutalmente distintos. Alguien de Medellín es totalmente distinto al de Bogotá. El de Bogotá es distinto al de Barranquilla. Así que tenemos 5 colombianos totalmente distintos. Henry, ¿cómo estás? Saludos a ti y a toda tu audiencia, mi estimado Miguel. Yo muy bien, perfectamente bien. Como lo dices, la diversidad cultural en Colombia es bastante amplia, por lo cual tenemos 4 o 5, digamos, comunidades bastante diferentes y bastante enriquecedoras cuando nos unimos. Muy bien, hombre, mi estimado Miguel, muchas gracias por la invitación. Oye, partamos un poco por esto. El paréntesis sobre los 5 colombianos me parece interesante porque como país, Chile, él piensa que el 40 y tantos % de la población se concentra en la región metropolitana y en Santiago. Entonces, para nosotros, la marca estudia en Santiago y el resto de las ciudades que les vaya muy bien. Si no les gusta nuestra campaña, no se nos saque de Cuba. Y hay solo 3 ciudades en Chile que tienen sobre 1 millón de habitantes, que es Santiago, Valparaíso y Concepción. Por lo tanto, todos los estudios se concentran en el Gran Santiago y es brutalmente distinto a un estudio en Colombia, en el cual si queremos hacer un lanzamiento a nivel nacional, tenemos que estudiar a los 5 colombianos sí o sí, porque son mercados totalmente distintos. Ya hay veces que tenemos que no tan solo adecuar campañas extranjeras al mercado local como Colombia, sino que dentro de Colombia tenemos que adecuar la campaña a los distintos mercados para conectar con ellos. Y esto me parece interesante porque a pesar de ser un mismo país, son mundos paralelamente distintos, que es lo mismo que ocurre con México, por ejemplo. México, cada país es un estado distinto, o sea, cada estado es un país distinto, con culturas distintas, con códigos distintos. Me parece sumamente interesante. Partamos por tu educación. Estoy dándole vuelta acá y tú partiste estudiando psicología. Sí, correcto, Miguel. Yo inicié haciendo estudios de psicología, estudiando comportamiento humano, las características biopsicosociales de los seres humanos, por ahí comencé. Posteriormente me fui especializando en el área de la neuropsicología, donde estudié la relación entre el cerebro y el comportamiento. Ahí pues tuve la oportunidad de tener mis primeros contactos con cerebros post-mortem, cerebros reales post-mortem. Ya posteriormente viajé a Europa, hice un máster en Europa de neurociencia, que para mí fue muy gratificante porque en este máster europeo logré tener 2 profesores nominados a Nobel dentro de mi cuerpo docente, lo cual me impactó bastante en el área de neurociencia. Y posteriormente hice mi doctorado en una universidad israelita, pero con sede en Buenos Aires, Argentina. Entonces, esa fue toda mi trayectoria, todo lo que tiene que ver de la relación del cerebro con las emociones, el comportamiento, la cognición y todo lo que tiene que ver con el aspecto social también. Y esto que estaba hablando de esta especialización en neurociencia en Copenhague, ¿no? Dinamarca. Yo con Dinamarca fue una certificación, he tenido certificaciones en Copenhague, en una institución allí, también tengo una certificación en la Universidad de Michigan y otra certificación en una facultad de ciencias económicas en Rusia. Eso hace parte de mi formación.
Te lo comento porque, claro, cuando uno empieza a analizar las primeras pronunciaciones del neuromarketing propiamente tal, que vienen desde Europa, vienen desde Dinamarca, entonces no me sorprendería que esa especialización hubiera tenido a estos Nobel dando vueltas por ahí, porque son los que iniciaron todo este movimiento que después se empezó a terminar de formar en Estados Unidos. Sí, tienes toda la razón. Ellos son, los daneses son supremamente fuertes en dos líneas. Yo diría que los europeos han destacado fuertemente dos líneas que son de reciente data, que son el neuromarketing y neuroeconomics o neuroeconomía por la otra línea, ¿sí? Clubaret, que tiene formación en la parte oriental de Europa y en Rusia, es uno de los expertos en neuroeconomía, al igual que Glimblens. Ellos han desarrollado estas dos líneas que surgieron a partir del año 2003-2004. Entonces, esas dos líneas son de mi pasión y de mi formación también, y en ellas es donde actualmente trabajo también. Una pregunta, como psicólogo, ¿nunca te cuestionaron el hecho de que trabajaras para el mercado y que vendieras tu alma al mercado con esta visión de los psicólogos que se deberían ser clínicos, no de salud y no trabajar en temas de empresa? Tienes toda la razón, Miguel Ángel. Mira, yo siempre he estado entre Dios y el diablo, sí, más o menos. Mira, cuando yo trabajo con los neurocientíficos puros, o sea, los que trabajan con neuronas, los que trabajan con redes neurales, entonces dicen que yo soy muy ambientalista, ¿sí? Porque hablo de procesos como el comportamiento, hablo de toma de decisiones, hablo de la cognición, de la motivación, pero cuando hablo con los psicólogos me califican de organicista, es decir, de biologicista puro reduccionista. Entonces, siempre me muevo entre Dios y el diablo, y obviamente siempre va a haber la pregunta sobre la ética. ¿Por qué yo me presto, digamos, a trabajar en el área del mercado, de las marcas, de la publicidad y todo esto? Sin embargo, yo lo que le respondo normalmente a estos auditorios es que nosotros desarrollamos las herramientas que se pueden utilizar para un fin o para otro. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, las técnicas de neuromarketing para posicionar una campaña de autocuidado personal, de disminución de uso de drogas, de reducción de la accidentalidad vehicular, etcétera. ¿Quién y cómo lo utilice viene a ser, digamos que, es la otra pregunta, pero como ciencia, nosotros los científicos, cuando estamos trabajando, realmente nosotros no miramos ese aspecto. Es como Albert Einstein cuando dio las bases para la creación de la división del átomo. Eso posteriormente se utilizó para la creación de una bomba atómica, pero digamos, así como se hizo de esa manera, también se utilizó ese mismo descubrimiento para la generación de energía. Entonces, todo depende de quién lo use y con qué intenciones lo use. Y ahora con respecto a eso, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias? Porque claro, estoy viendo LinkedIn y partiste tu carrera como profesional con LinkedIn y posicionando esto con el tema de Neuromind, tu empresa, ¿no? Pero antes de eso, ¿cuál fue tu experiencia laboral antes de entrar directamente a esto del neuromarketing? Bueno, mira, mi experiencia se fundamentó en dos tipos de instituciones. Primero, yo he sido profesor universitario toda la vida. Siempre he pertenecido a varias universidades, incluso actualmente hago presencia como profesor invitado en 41 universidades del mundo de 13 países. Pero en la otra línea yo comencé trabajando en un hospital que se llama en Medellín la Clínica León 13 del Seguro Social. Ahí yo trabajaba en el departamento de neurología, neurocirugía y neurociencia. Y a mí me correspondía trabajar con los neurocirujanos, ayudándoles a identificar cuáles áreas cerebrales estaban más dedicadas a la memoria y al lenguaje, para tratar de que los neurocirujanos evitaran, digamos, cortar esas partes, porque son partes vitales del funcionamiento cerebral humano. Entonces yo trabajé, mi primera experiencia en la neurociencia fue con neurocirujanos y neurólogos, y yo trabajaba de la mano con ellas viendo pacientes que habían sufrido lesiones cerebrales, como accidentes cerebrovasculares, traumatismos encefalocranianos, enfermedades metabólicas, enfermedades neoplásicas o enfermedades degenerativas. Ahí es donde yo comienzo, digamos, mi carrera trabajando con la lesión cerebral. Luego de un tiempo, yo me intereso es por la neurociencia del comportamiento normal,
y ahí es donde yo empiezo, digamos, a entrar en áreas de la normalidad, como el comportamiento del consumidor, el aprendizaje y la educación, que también tengo otra línea ahí, y recientemente también he empezado a trabajar un poco en la parte del entendimiento del funcionamiento cerebral de los psicópatas, algo que llamamos nosotros neurocriminología, perfilación criminal. Y ahora, por qué el mundo del neuromarketing se te cruza en el camino? O sea, estamos hablando de que venías desde la clínica, psicología, trabajando con neurólogos, te interesó un poco la conducta de las personas, eso es entendible, estando dentro del mismo ramo, pero ¿en qué momento se te cruza el neuromarketing y de qué forma? ¿Qué momento Bueno, dijiste, oye, esto está interesante? exacto, esa es muy buena pregunta porque yo empiezo a ser consultado por agencias de marketing y publicidad. Me empiezan es decir, en ese momento empieza a surgir y yo les quiero colocar de relevancia lo siguiente. El marketing fue una disciplina muy exitosa hasta los años 90. Después de los años 90, el marketing deja de ser tan exitoso. Pero ¿por qué se debe eso? Eso se debió justamente a la llegada del Internet. Antes de la llegada del Internet, todos los públicos y las audiencias estaban cautivas frente a un televisor. Entonces, lo que hacían los marketineros al publicitar un producto, una marca, pues le pegaban de frente a esa audiencia que estaba cautiva frente al televisor o frente a la radio o frente al periódico. Pero después de los años 90 se produce una explosión de las audiencias y las audiencias después de la llegada del Internet ya no las encontramos cautivas. Las audiencias ya están explotadas por miles de canales de YouTube, miles de canales de influencer, de streaming, de redes sociales. Entonces, ¿a dónde están los públicos y las audiencias ahora? Entonces, ya lo que hacían los marketineros de los años 90 cae justamente pues en una crisis porque ya el marketing deja de tener el impacto. Entonces, en los años, después de la década de los 90, los marketineros se dieron cuenta que necesitaban herramientas adicionales. Entonces empiezan a preguntarle a la psicología del consumidor, empiezan a preguntarle a la neurociencia y para el año 2013 se da un descubrimiento muy grande cuando McClure y Montes evalúan cómo la gente evalúa dos bebidas, colas, sin fuerza de marca. Es decir, ellos replican un experimento en el cual se le presentan a la persona la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, pero en dos vasos desechables, es decir, sin fuerza de marca. Lo que se encuentra más interesantemente es que las personas prefieren el sabor de la Pepsi, pero eso es extraño porque compran es Coca-Cola, la mayoría de las personas. Entonces ahí surge el neuromarketing y ahí es donde yo empiezo a encontrarme también con el neuromarketing, porque ya no era posible hacer un marketing solamente desde el producto, solamente desde la promoción, sino que ya había que escanear la mente de las personas, la mente del consumidor, como tú lo decías ahorita, Miguel Ángel. Si yo quiero conectar con las audiencias en Colombia, tengo que meterme en la mente de 5 unidades culturales distintas. Entonces, ahí es donde se empieza a preguntar el marketing, le pregunta a la antropología, le pregunta a la psicología y le pregunta a la neurociencia. Y ahí es donde viene toda esta cascada de fenómenos, mi estimado Miguel. Y ahora, ¿y en qué momento partiste fundando Neuromind? En qué momento dijiste, oye, voy a hacer mi empresa con un grupo de científicos o de profesionales y voy a lanzarme al mercado? ¿En qué momento ocurre este nacimiento? Bueno, yo para el año 2011, que fundo Neuromind, se debe justamente a una crisis que yo ya empezaba a tener con la universidad con la cual trabajaba. La universidad con la cual yo trabajaba, yo veía que yo ahí estaba quieto. Yo sentía que más allá de publicar paper en revistas científicas tipo Scopus, pues yo no tenía, digamos, estaba perdiendo la emoción por eso. Entonces, en ese momento me doy a la tarea de conseguir unos laboratorios de neurociencia y creo la empresa Neuromind, porque ya para ese momento yo ya venía trabajando fuerte con varias empresas mundiales en el área de neuromarketing. Entonces ahí digo yo, ya es hora de que me empiece a salir de las universidades y además de tener un pie en las universidades, en el mundo académico, quiero tener un pie en el mundo comercial, en el mundo de las marcas. Y ahí es ahí donde surge Neuromind justamente. Y ahora, entrando directamente a lo que significa el neuromarketing. Cuéntame, ¿qué es para ti neuromarketing? ¿Cómo lo defines?
Bueno, el neuromarketing básicamente es la aplicación de técnicas derivadas de la neurociencia para explorar la respuesta del cerebro y entender el comportamiento del consumidor. Para eso, como refería ahorita ese primer experimento que hace McClure y Montes y que se publica en el año 2004 en la revista Neuron, ya había tenido un avance porque el término realmente lo acuña Smith en el año 2000. Entonces, el neuromarketing lo que busca es entender cómo toma decisiones el cerebro humano, en este caso, decisiones de consumo, qué lo emociona, cuáles son los estímulos de marketing que más activan los centros emocionales, los centros de placer, el centro de recompensa del cerebro y todo lo demás. Entonces, podemos entender al neuromarketing como la aplicación de los principios y descubrimientos de la neurociencia para el entendimiento de cómo toman decisiones los consumidores y el porqué de su comportamiento en el medio del consumo. Oye, tú tomaste posición de forma directa con Smith y el neuromarketing, porque ahí hay una discusión enorme de quién fue, de quién se lo atribuyó, y hay como dos o tres personajes peleándose por los 2000. Tú ya tomaste posición de una, Sí, 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 sí. porque Sí, hay exactamente. como tres personas que ya aseguran que fueron el primero que mencionó neuromarketing, que de alguna otra forma les da cierta primordialidad en esto del mundillo. Y uno mira desde afuera y dice, quién se lo atribuye y como que a esta altura da lo mismo, pero tú tomaste carta y posicionamiento de una con quién. Sí, 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 yo he estudiado el desarrollo histórico a través de la literatura de esto y creo que fue Smith realmente. Creo que Saltman también se lo trata de atribuir y hay un tercero que también trata de atribuírselo, pero en fin, cosas que ocurren. Sí, Estas Gerald típicas Salman, discusiones de ego. sí, Gerald Salman, el psicólogo, el famoso psicólogo de la Universidad de Harvard, que también es uno de de los autores que estudio, y utilizo mucho una de las técnicas de Gerald Salman, la técnica del ESMET, Salman Metaphor Elicitation Technique, la técnica del ESMET, que es una de las técnicas interesantes para sondear la parte inconsciente de los consumidores. Qué interesante. Sí, de hecho, Salman también tiene una metodología de esta especie de. ¿Cómo? Se me olvida el concepto, pero es. Para que entienda la gente, son estos collages. Collages, ¿se acuerdan de los collages que hacíamos cuando chicos que teníamos que hacer un diario mural y pegar Sí, recortes de revista? Y Salman tiene una metodología espectacular que alguna vez la de Membrana. Hice ponerle revista a la gente, random, revista y periódico, y decir a la gente a qué atribuye algo y hacer que la gente, profesionales, adultos, directores de empresas, estamos hablando de gente adulta, recorte como si fuera niño, elementos que se asocian a eso, y eso es trabajar directamente con el subconsciente, pero de una forma sí. indirecta, y una metodología que la encuentro preciosísima, y tener a los adultos divirtiéndose como niños chicos, pegando recortes y tratando después de explicar estos collages y estos mapas mentales, es una metodología realmente interesante que se acerca mucho a las técnicas tradicionales como de encuesta, focus group, entrevista a profundidad, pero de una forma indirecta y bastante interesante. Ahí creo que algún día mi vida me voy a certificar en esa metodología porque hay una certificación, pero cuando maneje bien el inglés, porque si no me va a ir horrible y quiero aprender. Sí, sí, yo trabajo, o sea, yo entreno a mis estudiantes en esa metodología justamente, Miguel Ángel, sí, que es basado en pedirle al consumidor que seleccione 10 imágenes. A partir de esas imágenes se hace todo el trabajo de identificar y activar el hemisferio derecho y la parte más subconsciente de la persona. Ahora, segunda pregunta, ¿qué opinas de aquellos que dicen que el neuromarketing es bluff? ¿Es fake? ¿No funciona? ¿Es una estafa? ¿Está diseñado para sacarle plata a las empresas, pero realmente no tiene un efecto real en la compañía? Bueno, esa es una muy buena apreciación, Miguel Ángel. Yo te cuento que el término neuromarketing es un término que se ha barbarizado porque personas que no tienen la formación, personas que no tienen la capacitación, que no tienen, digamos, el entrenamiento académico, tomaron de moda, ¿cierto? Entonces muchas personas de estos famosos youtubers que son muy reconocidos en el medio, barbarizaron el término. Yo, por ejemplo, en los medios académicos utilizo la palabra neurociencia del comportamiento del consumidor. En el mundo comercial utilizo ese mismo concepto bajo la rúbrica de neuromarketing. No obstante, debido a que ha tenido, digamos,
una cantidad de personas que se han leído de pronto un libro y empezaron a vender humo. Entonces eso tiene una explicación de por qué algunas empresas o algunas personas o algunas comunidades le tienen cierta, digamos, escepticismo al tema del neuromarketing. Sin embargo, cuando uno estudia a los científicos como los creadores de esto, uno se da cuenta que realmente que es una disciplina dura, que es en el sentido de la rigurosidad científica. Sí, cuando uno estudia a los grandes de estos, como es Knutsson, Lowenstein, como es Milosevic, como lo que es los grandes de estos realmente, Antonio Damasio, Daniel Kahneman, Dan Ariely, cuando uno estudia a los fuertes de estos son súper científicos, lo que pasa es que hay que aprender a discriminar a los que se volvieron, digamos, youtubers de humo, que venden eso y que se hicieron famosos y se hicieron ricos con esto, de los verdaderos científicos. Es decir, que a nosotros nos acompaña un halo de pseudocientíficos, no de científicos, no, y no de pseudocientíficos o falsos científicos que han vendido soluciones a las marcas y obviamente que han dado por resultado digamos, unas consecuencias que no era lo que la marca había comprado o lo que buscaba. Entonces, pero entendiendo eso, mira, los trabajos que nosotros tenemos con grandes marcas que hemos realizado, las marcas realmente después no son capaces de dejar de utilizar el neuromarketing. Una vez que una marca utiliza un neuromarketing científico, serio, sólido, y obtiene resultados, ya no deja de utilizar el neuromarketing a partir de ahí. Es decir, yo tengo marcas que yo hago consultoría con marcas que para colocar un precio o para colocar un mensaje siempre me lo consultan y obviamente saben el riesgo que toman si no lo hacen, si no se fundamentan en el entendimiento del cerebro y la mente humana, porque han cometido muchos errores, pero han encontrado, digamos, que en resultados serios, unos avances impresionantes en cuanto a ventas, en cuanto a posicionamiento de marca, en cuanto a fidelización de clientes. Sí, o sea, al final, bueno, yo utilizo el consumer neuroscience, pero uno mira y después dice, la gente googlea neuromarketing, entonces estamos un Sí, poco sí, sí está. obligados a mantenerlo muy manoseado, muy manipulado, pero la gente no busca neurociencias del consumidor, psicología del consumidor Sí, o exacto. consumer neuroscience, busca neuromarketing, entonces Busca uno está más... neuromarketing, exacto. Entonces nos toca hacer esa salvedad frente al público. Yo en el mundo comercial utilizo el concepto de neuromarketing, pero cuando enfrento, digamos, una comunidad académica, yo soy profesor de muchas universidades en el campo de maestrías y doctorados. Frente a ellos, yo utilizo el Consumer Neuroscience, como tú lo dices, o neurociencia del comportamiento del consumidor, porque estamos hablando frente a comunidades académicas, pero en el mundo comercial es neuromarketing. Sí, sí, y se tiene que mantener así porque al fin y al cabo uno está obligado de alguna otra forma, puede poner su etiqueta, puede poner sus cambios, pero está obligado a poner lo que la gente googlea, así al fin y al cabo, si no, no tenemos SEO. ¿Cómo carajo le llega la gente a nuestra página si no tenemos las palabras claves que ellos buscan? Eh, Exactamente. Estamos más o menos obligados por el medio, somos Sí, los que trabajamos en marketing. veo muy bien eso, Miguel Ángel. Tú siempre estás pensando en el otro, en el consumidor, que es lo que yo le digo a mis estudiantes. Siempre ubíquese desde lo que hace el consumidor, cuál palabra utiliza, cómo te busca. Siempre desde lo que yo llamo el ADN-D. Siempre te ubícate en las aspiraciones, los deseos, las necesidades, los dolores, miedos y ansiedades del consumidor y desde ahí puedes ya conectar tu marca, puedes conectar tu producto. Total, es que si uno se pone de allá, no voy a poner esto y no te va a encontrar nadie, amigo, asúmelo. A menos que Pero uno busque por eye tracking, pero la gente tampoco busca directamente por eye tracking. De hecho, la gente no entiende muy bien lo que es un eye tracking propiamente tal. Entonces son puntuales las empresas. Que por lo demás, lo que sí debo decir que cuando te llega un cliente que buscó de forma directa eye tracking, es un cliente mucho más especializado porque ya investigó y ya sabe cuál es la herramienta. Entonces te busca como agencia eye tracking y lleva un perfil distinto al que te busca como agencia de neuromarketing. Son cosas que total pasan. acuerdo. Oye, y la última, última pregunta de estas tres que he repetido con cada uno de los invitados que he tenido acá. ¿Cómo un empresario podría utilizar el neuromarketing en su negocio para mejorar la performance de sus campañas, de sus discursos de venta, de su negocio, de su experiencia en punto de venta, etcétera? Bueno, esa pregunta, Miguel Ángel, te la agradezco porque me da pie
a explicar algo, un concepto que es una metáfora que yo he desarrollado justamente, que está publicada en mi libro de neuromarketing, que está disponible en Amazon, Neuromarketing, descifrando los secretos de la mente del consumidor. Yo expongo allí que realmente una marca, para ser exitosa, tiene que abrir tres puertas. Haz de cuenta que una marca tiene que lograr hacer tres cosas. Es como si fuera un reto, como si fuera un desafío que todas las marcas tienen que lograr. La primera puerta que tiene que abrir una marca es lograr atraer la atención de las audiencias. Una vez las audiencias son atraídas por su atención, entonces esta primera puerta, yo le digo a mis estudiantes que esta primera puerta se logra a través de la publicidad, a través de los diseños publicitarios, a través de los mensajes publicitarios. Es decir, yo tengo que atraer la atención de los públicos, y para eso solamente tengo 5 segundos. Solamente tengo 5 segundos y básicamente, si yo no atraje la atención de las audiencias, ya no hice nada. No puede haber nada más de ahí, porque el público simplemente, yo no existo como marca o como producto para las audiencias. Cuando yo atraigo al público y el público me mira y me dice, me interesa, hábleme más de eso, en qué consiste, cuánto vale, en ese momento las marcas tienen que abrir una segunda puerta, que es la puerta del convencimiento. En el mundo comercial sería vender, es decir, es cuando yo ya le propongo que le vendo un servicio, le vendo un producto, le vendo una solución. Entonces esa puerta del convencimiento es la segunda puerta que tiene que abrir una empresa o una marca. Luego de que la marca vende, las cosas no se quedan ahí, sino que la empresa o la marca tiene que lograr abrir una tercera puerta. Y esa tercera puerta es buscar que el cliente le vuelva a comprar, que el cliente le haga compra cruzada, le haga recompra, que el cliente se quede con él. A eso le llamamos en el mundo del marketing fidelización. Y la fidelización, entonces, es importante, porque no se trata de vender una vez, se trata de quedar como una elección para esos públicos. Entonces, ¿cómo ayuda el neuromarketing en cada una de las tres puertas? Para atraer la atención, nosotros utilizamos neurodiseños. Yo te cuento que yo tengo estoy terminando un libro sobre neurodiseños y tengo un curso ya online sobre neurodesign. Entonces nosotros le enseñamos a través de la neurociencia, la psicología y la antropología a diseñar publicidad altamente efectiva para atacar la parte más primitiva y más emocional y más instintiva de los consumidores. Es decir, que les enseñamos a las marcas, es decir, o a quien haga su labor del diseño publicitario, a utilizar estímulos que se conectan directamente con la parte instintiva y emocional de los consumidores, ¿sí? Entonces, ahí nosotros en neurodiseños podemos ayudar a abrir esa primera puerta. De hecho, en el curso que yo tengo lo hacen diseñadores y publicistas, y una vez terminan el curso me dicen, profe, yo no sé a mí por qué en la vida nunca me enseñaron a hablar, por ejemplo, de mapas de saliencia, nunca me enseñaron a hablar de lo que son los estímulos precableados en la genética, de hablar de estímulos que funcionan como trigger para disparar la atención. No me hablaron sobre el ojo, por qué prefiere ciertos estímulos sobre otros. Nunca me hablaron de que los estímulos no son equipotenciales, sino que hay estímulos que llaman poderosamente la atención, como el rostro de una persona, como los ojos de una persona, etcétera. Ya para abrir la segunda puerta, ¿sí?, que es la puerta del convencimiento, la venta, nosotros tenemos toda una tecnología desarrollada en el área de neuroventas. En el área de neuroventas, nosotros lo que nosotros le enseñamos en la marca es a entender que los humanos tienen dos sistemas para tomar decisiones. Un sistema que es inconsciente, que Kahneman llama sistema 1, y un sistema 2 que es racional, que Kahneman llama sistema 2. Entonces nosotros sabemos que, como dice Gerald Salman, el 95% de las decisiones de compra las va a tomar el sistema 1, el inconsciente. Y ese sistema inconsciente, ¿de qué está lleno? Ese sistema inconsciente está lleno por algoritmos creados por la evolución filogenética de nuestra especie hace más de 3 millones de años. Y esos algoritmos se llaman sesgos cognitivos. Entonces, si yo entiendo, por ejemplo, actualmente la ciencia cognitiva ha decantado más o menos 70 sesgos cognitivos. Entonces es maravilloso cuando uno lee a Dan Ariely en un libro que en español se llama Las trampas del deseo, pero que en inglés se llama
irrationality predictable, es decir, que somos irracionalmente predecibles, muestra que si yo activo con el estímulo correcto, el sesgo correcto, obtengo la decisión que quiero que el consumidor tenga hacia mi marca. Es decir, nosotros en Neuroventas lo que le enseñamos a las marcas son técnicas de persuasión psicológica aplicadas a las marcas. Las técnicas de persuasión psicológica fueron inicialmente definidas por Robert Cialdini, un psicólogo que aún está vivo, pero hoy día todas esas técnicas basadas en los sesgos son tan fuertes que han conformado una línea que se llama behavioral economic, ¿sí? Behavioral economic incluso la mayoría de los grandes últimos Nobel de economía son behavioral economic, son personas que trabajan sobre sesgos cognitivos. Entonces nosotros mira, y la técnica de neuroventa, cuando yo capacito, te cuento, Miguel Ángel, las cámaras de comercio de muchos países, las cámaras de comercio de las ciudades. Entonces a mí me reúnen las cámaras de comercio me reúnen 20, 30, 40 empresarios y yo les monto toda una neurotecnología en cómo presentar un portafolio, cómo hacer un pitch de venta, cómo presentar una oferta, y es impresionante los resultados que obtienen mis clientes. Te digo, casi que pueden llegar a duplicar sus ventas. Y ellos después se ríen y me dicen, Dios mío, pero a mí nadie, ¿por qué me había dicho esto? Entonces, para abrir esa puerta tenemos lo que llamamos entonces todo lo que es neuroventas. Y para abrir la tercera puerta, nosotros también tenemos desarrollos en la fidelización y tiene que ver justamente con activar la oxitocina en las personas. Si para abrir la primera puerta yo requiero la dopamina y la adrenalina, para abrir la tercera puerta yo requiero activar la oxitocina. La oxitocina es la neurohormona del apego. ¿Y cómo logro yo crear eso? A través de lo que actualmente se llama Customer Experience o experiencia de consumo. Cómo hacer diseño de experiencias de consumo fidelizadores, experiencias de consumo significativas, experiencias de consumo que realmente liberen, que los consumidores liberen esa oxitocina y se forme ese apego. Es decir, lo que yo le digo a las marcas, mi primera frase cuando estoy trabajando sobre vendedores y sobre marcas es lo más importante de su marca es lograr relaciones duraderas, comerciales con sus clientes. No se trata de vender una vez, se trata de establecer una relación comercial de largo plazo que conlleve a la fidelización. Entonces, nosotros tenemos estrategias tanto B2B como B2C para generar la fidelización a través de activar la liberación de la oxitocina. Entonces, mira que el neuromarketing nos puede ayudar en neurodiseños para abrir la primera puerta y liberar la dopamina a través de diseños que activen las partes más profundas y emocionales e instintivas de nuestro cerebro. Es decir, que ataquen el ADN-D, aspiraciones, deseos, necesidades, dolores, miedos y ansiedades. En la segunda puerta enseñamos técnicas de persuasión psicológica para vender, para hacer que la gente nos compre lo que queremos que nos compre. Y hay técnicas muy, muy interesantes al respecto. Yo te calculo que en mi curso yo doy más o menos 150 técnicas para aplicar. Y la tercera puerta, que es la puerta de la fidelización, lo hacemos a través de ayudar a diseñar y desarrollar relaciones comerciales de largo plazo y también experiencias de consumo que sean emocionales y altamente significativas para los clientes. Entonces, mira cómo tenemos metodologías para abrir tanto la primera, la segunda y la tercera puerta en el modelo de la metáfora de las tres puertas que toda empresa tiene que abrir. Y como te digo, si tú no abres la primera, ya no puedes pensar en la segunda o la tercera. Si abres la primera, tienes que saber abrir la segunda, porque si abres la primera y no abres la segunda, bloqueas todo. Y si abres la primera y la segunda y no abres la tercera, te compran una vez, pero no vuelven a comprarte. Entonces, todo eso es un 360 grados. Total y completamente. Oye, y en esos contextos, ya entrando a tierra derecha tus contenidos, yo estuve revisando mientras conversábamos un par de cosas que me parecen interesantes, pero hablas, por ejemplo, de el impacto en nuestro cerebro, una mala experiencia de compra. Eso conectado con la anterior. ¿Cuál es el impacto de una mala experiencia de compra?
cómo se genera esto? Porque, mira, yo no sé, nosotros en Chile tenemos mucho colombiano, ¿sí? Mucho colombiano y mucho venezolano, y la verdad es que yo como consumidor lo agradezco. Ojo lo que te voy a decir. ¿Por qué? Porque en Chile tenemos una... No sé si tú conoces Chile o has venido a Chile. Sí, sí, sí. Yo conozco, claro, yo conozco a Santiago, conozco a Viña, Valparaíso, bueno, por ahí me quedé. Claro que Perfecto. llegué por tierra, yo venía desde Mendoza, venía desde Buenos Aires y entré por tierra, gracias a mí, yo entré por tierra a Santiago desde Mendoza. Bueno, no sé si tienes esta impresión de Chile, pero yo como chileno, yo lo digo, yo me hago cargo, atendemos pésimo. El chileno en atención y venta atiende horrible. Solo somos superados en Latinoamérica por Guatemala, porque Guatemala tiene una cultura esto de te pasan el vuelto y te lo tiran. Pero no es porque te odian, sino porque culturalmente es Sí, así. sí, cultural, Entonces, exacto. solo Guatemala nos supera, somos líderes en mala atención al cliente, solo superados por Guatemala, nos sentimos muy orgullosos por eso. Entonces, cuando llega un colombiano, te atiende espectacular, que me venda una colombiana, amigo, mira, mi amor, con esa ropa te ves precioso, y tú sacas la billetera, es como, toma, aquí está mi dinero. Porque si te Sí. atiende una chilena es como de, oye, ¿qué me recomiendas tú? No sé, pues mira lo que te gusta. No tiene esa calidad de atención. Entonces, para nosotros la mala atención al cliente y en procesos de venta es común, es normal, por desgracia. ¿Sí? Entonces, de hecho, solo atendiendo bien ya te diferencias de la competencia. Mira lo mal que lo hacemos. Mira lo mal que lo hacemos en general. Entonces, ¿cómo para los empresarios que escuchan esto, que tienen empresarios de restaurantes, que tienen garzones o que tengan cualquier tipo de línea de atención, para que tengan claro lo poderoso desde el punto de vista negativo que tiene una mala experiencia de compra? ¿Cómo la explicas tú? Bueno, qué buena pregunta, mi estimado Miguel Ángel. Mira, es verdad, lo que tú dices, mira, en Colombia hay una experticia pero es un tema cultural. Medellín, la ciudad donde yo vengo, y mira, una persona que sea de la cultura paisa nuestra, son deseados como agentes comerciales en cualquier latitud. ¿Por qué? Porque por cultura tienen digamos que un despliegue de inteligencia social y emocional muy alta para generar relaciones sociales muy intensas y muy duraderas. Aquí, por ejemplo, te cuento que relacionado a lo que estabas hablando, hay otro país que atiende pésimo, es Panamá. En Panamá, si tú has tenido la oportunidad de ir, por lo menos, así sea en el aeropuerto Tocumen, tú te das cuenta que tú preguntas dos veces y a la tercera ya te están levantando la voz. ¿Va a comprar o no va a comprar? Sí, eso es como ese nivel. Entonces, para nosotros es impensable hacer ese tipo de cosas. Y lo que le tendríamos que decir a todas las marcas chilenas es que la tercera puerta, que es la puerta de la fidelización, se logra con atención al cliente. Se logra o sea, ¿qué hay en la tercera puerta? Experiencia de consumo. La experiencia de consumo significa la atención al cliente, la cultura del servicio, el servicio postventa, el manejo de garantías, el establecimiento de relaciones comerciales duraderas. Entonces yo creo que si en Chile todavía estamos debiéndole a esta asignatura, ahí puede estar el factor diferencial para que ustedes logren el valor agregado. Es decir, ¿por qué razón? Porque una experiencia de compra negativa va a activar la amígdala, que es el centro de dolor de nuestro cerebro. Es decir, la amígdala nuestra se activa cuando sentimos peligro, cuando sentimos incertidumbre. Y la amígdala, pues, va a activar ciertos adrenérgicos que hacen que la experiencia sea muy desagradable. Va a hacer que los centros de placer, el núcleo accumbens y el estriado ventral, no se activen. Ese es el centro de placer nuestro. Entonces, es decir, que si la experiencia es negativa, el núcleo accumbens se congela, no se libera dopamina en el núcleo accumbens ni el estrado ventral, por tanto, no va a haber una experiencia de gozo. Se activa la corteza prefrontal ventromedial, que es la que establece la relación costo-beneficio. Entonces, si yo veo que mi expectativa no se cumple de acuerdo a la promesa de venta, pues yo me siento robado, me siento engañado, me siento frustrado. Entonces, eso me lo está diciendo la corteza prefrontal ventromedial. La corteza la corteza cingulada anterior es considerado el centro donde se procesa
el dolor físico y el dolor psicológico se activa cuando yo tengo una experiencia negativa. Si el cliente siente rabia, si el cliente se siente insatisfecho, va a activar la corteza cingulada anterior, es decir, va a sentir dolor psicológico. Y por último, se va a activar la corteza prefrontal dorsolateral, que es la que toma decisiones racionales de nuestro cerebro. Y entonces él va a mirar que realmente no es racional volverle a comprar a ese cliente, no es racional volver a pensar en esa marca como una opción. Entonces, con una sola experiencia negativa de compra, van a ocurrir cosas muy negativas y lo más grave es que se va a activar el hipocampo, que es el que transfiere la información de la memoria de corto a la memoria de largo plazo. Entonces, una experiencia negativa de largo plazo, una experiencia negativa no se olvida, ¿sí? No se olvida, sino que queda ahí en la memoria de las personas. Y hay que entender que el cerebro tiene un principio que se llama el principio de asimetría de negatividad. ¿Qué significa el principio de asimetría de negatividad? Significa que las experiencias negativas se amplifican 3 veces más y se guardan 3 veces más fuerte que las experiencias positivas. Sí, entonces lo que se dice tradicionalmente por ahí, que un cliente mal atendido se lleva 10 más y un cliente bien atendido recomienda 2 más, es cierto. Es decir, por la asimetría de la negatividad. Si a mí me va bien con un cliente, yo le contaré a 1 o a 2 cuando me pregunten. Pero si a mí me va mal, eso lo voy a difuminar yo por redes sociales. Por eso es que hoy hay que tener mucho cuidado con una mala experiencia, porque ese consumidor ya tiene voz y voto en los medios de comunicación. No era como antes, no teníamos redes sociales, pero si yo salgo frustrado de una experiencia de consumo, de compra, y utilizo las redes sociales, le puedo hacer mucho daño a la percepción de marca, a la reputación de marca y obviamente a las ventas de una empresa. Entonces yo creo que, de acuerdo a la información que tú me das, las empresas chilenas pueden buscar el factor diferencial en la atención al cliente y en el diseño de experiencias fidelizadoras. De hecho, sabemos que los productos son muy similares entre sí. 2 productos de 2 marcas distintas son muy estandarizados. La gran diferencia radica justamente en esa tercera puerta, en el diseño de experiencias de consumo gratificantes, fidelizadoras y en eso que tiene que ver con el servicio al cliente, la cultura del servicio y todo lo demás. Y ahora con respecto a eso mismo, estábamos hablando del tema del neurodiseño, ¿no? Tienes un artículo del 2015, estaba buscando, hablando del Scholar, ¿no? Estuve buscando algunos artículos que estuvieran interesantes. Y tienes un artículo del 2015, las etiquetas nutricionales, una mirada del consumidor. Y es muy interesante esto porque tenemos las etiquetas nutricionales, las que conocemos en Chile, que tienen obviamente el impacto, proteína, cantidad de calorías, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos una ley de etiquetado. Traté de buscar, pero no recuerdo porque la ley de etiquetado chilena no es la primera. Hubo una primera ley de etiquetado en Latinoamérica que era de semáforo, con verde, amarillo, rojo, con productos rojos, lo malo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos basamos en esa ley. No recuerdo el país que inició. Les pido las disculpas. Estaba viendo si era Colombia o no. O si era Colombia o si era Paraguay. Pero partieron con una ley de etiquetado muy fuerte que causó un revuelo muy interesante en el mercado, que son estas etiquetas. No sé si en Colombia se ha implementado. En Chile se implementó con etiquetas negras que dice alto en azúcar, alto en sodio, y que de alguna otra forma busca inhibir al consumidor o a demostrar que algunos productos que se dicen sanos no lo son tanto. En ese contexto, la ley de las etiquetas nutricionales, ¿cómo afectan el impacto del consumo de los productos? Desde tu experiencia, Claro. Claro que sí, Miguel Ángel. Mira, justamente yo publiqué un artículo sobre etiquetas nutricionales, una mirada del consumidor. Publicamos un artículo aquí con unos estudiantes de maestría y nosotros miramos, por ejemplo, lo que nosotros hicimos inicialmente fue un estudio sobre las etiquetas de los paquetes de cigarrillos. Entonces nosotros nos pusimos a la tarea de mirar si las imágenes aversivas y los mensajes negativos tenían impacto sobre las decisiones de compra de los digamos, consumidores de cigarrillo. Y lo que nosotros encontramos era, y eso lo estudiamos con el Eye Tracker y todo, y con lectores emocionales, y lo que nosotros encontramos es que los fumadores
no miraban la imagen aversiva y no leían el mensaje, digamos que el mensaje de cuidado personal sobre el efecto de ese cigarrillo sobre la salud física. En cambio, los no fumadores sí miraban tanto el mensaje aversivo como la imagen aversiva, ¿sí? Entonces, lo que descubrimos nosotros en el estudio es que los que consumen ya cigarrillos, los que ya son fumadores crónicos, sí, manejaban su atención para no ver los aspectos negativos de la etiqueta, porque si lo mirarían, generaría disonancia cognitiva, ese famoso término acuñado por Festinger, que dice que si yo, por ejemplo, cuando entran dos ideas contradictorias, se que genera una tensión mental. Esa generación de esa tensión mental se llama disonancia cognitiva. Entonces, cuando yo tengo esa disonancia cognitiva, yo trato de resolver la disonancia, es decir, entre buscar la salud física y consumir cigarrillo. Digamos, esa contradicción dentro de mi cabeza genera esa tensión mental, y para resolverlo yo trato de automentirme. Eso lo descubrió Festinger en su experimento. Entonces, para evitar entrar en disonancia cognitiva, los fumadores atencionalmente no miraban la parte de las advertencias sanitarias, ¿sí? En cambio, los no fumadores sí las miraban, y al final concluimos que esos mensajes sanitarios tienen buen impacto sobre los no fumadores y para prevenir nuevos fumadores, pero no tienen ningún impacto sobre los fumadores. Y luego hicimos esas investigaciones sobre estos semáforos que tú mencionabas también, y anteriormente en Colombia los semáforos no existían. Estaba legislado que los productos deberían colocar una tabla nutricional atrás, pero eso no lo leía nadie. En cambio, estos semáforos... Y tampoco lo entiende nadie. O sea, uno No, no, mira y dice como de que ya puedo entender que las porciones, no. cantidad de calorías, pero la gente mira y tampoco es como que diga, oh, perdón, tiene 2 gramos de grasa saturada, no voy a consumir este producto. Exacto. Tienes toda la razón, no lo entiende nadie, porque desde que le dicen a uno esto está valorado con una dieta de 2.000 o 2.500 calorías diarias, entonces ya ahí nadie entiende nada. Entonces, la llegada del semáforo es para hacer mucho más accesible la información para un consumidor promedio que no es un doctor en dietética, que no es un doctor en medicina, que no es un doctor en nutrición. Entonces, que simplemente las alertas surjan mucho más alto. Lo que estamos viendo a partir de los semáforos es que la gente sí lo entiende, y ahora se empieza a generar algo de disonancia cognitiva, porque dice, cojo la gaseosa de esta marca que me dice alto en azúcares y me lo pone en rojo, ¿sí? Y entonces, claro, pero yo quiero esa bebida refrescante, pero la parte de la corteza prefrontal dorsolateral me dice, no lo consumas porque te hace daño, pero los centros emocionales me dicen, consúmelo, no te importe, ¿sí? Entonces ahí es donde se produce la disonancia cognitiva, se va a activar la corteza cingulada anterior y se produce entonces un efecto Stroop, que es un efecto de mutua interferencia. Entonces, eso puede llegar a tener cierto nivel de impacto disuador entre los consumidores más racionales, pero puede que entre los consumidores de impulso no racionales tenga poco efecto disuador sobre ese tipo de productos. Pero entiendo, a mí me consultaban de Ecuador y me decían que muchas marcas han perdido muchos consumidores a partir de la implementación de los semáforos, lo cual quiere decir que tiene un impacto sanitario deseable para la salud de los habitantes en Latinoamérica. Gracias por recordármelo. Ecuador. Ecuador fue la ley de etiquetado de los semáforos. Ecuador fue la ley de etiquetado de los semáforos. Sí, Exacto. eso es. Fue el 2014 por ahí, porque ya nosotros lo tuvimos, ya la advertencia la comenzamos a tener en 2016, que fue varios años después. Pero la diferencia. Y ojo, quiero hacer esta salvedad para los que no saben esto. En Chile se iba a adoptar la ley de semáforo de Ecuador, que fue súper rompe esquemas, con el rojo siendo productos muy malos, el amarillo productos más o menos, los verdes los mejores productos. El punto es que en Chile se iba a implementar a rajatabla igual, pero el lobby de la industria de alimentos dijo, pongamos etiquetas negro, que se ven mucho más sexy por lo demás y que no terminan siendo tan de... Disuasivas. Sí, porque si tú ponías una rojo malo versus una etiqueta negra que te dice alto en azúcares,
es distinto el impacto visual. Y logró el lobby de la industria del alimento en Chile, la ley de etiquetado, que después fue copiada por algunos países, como por ejemplo como Perú, que nos copian normalmente todo. Eh, es una broma, amigos peruanos, no se enojen, yo amo mucho Perú. Pero que era estos rombos negros, ¿no? De alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas saturadas, etcétera. Pero fue una ley, fue una negociación y un lobby de la industria Sí, alimenticia, porque en Chile se iba a implementar los semáforos y la ley, la industria de alimentos se asustó muchísimo. Se asustó. En vez de mejorar sus productos, se asusta porque van a disuadir de sus productos malos. Y es mm, divertido porque hay otros países, por ejemplo, como Australia, que tiene otra forma de medición que se parece a la de Google, donde tiene 5 estrellas, siendo 5 los productos más sanos, y una estrella, de hecho hay productos que tienen 0,5 estrellas, que es como de, cómelo bajo tu propio riesgo, ¿no? De si te mueres después de esto es problema tuyo. Y de verdad, en ese contexto, esto de las estrellas de Google, de los establecimientos comerciales versus la estrella de los productos, tiene una asimilación bien interesante. De hecho, es curioso porque en Chile nosotros tenemos unas pastas australianas que se venden como orgánicas, naturales, y cuando tú lees el etiquetado, como vienen desde Australia y vienen con la ley, dice que tiene un 3,5 y es como de amigo. Un producto orgánico natural en Australia debería tener un 4,55. Que llegue claro. a Chile con 3,5, no te vendas como natural porque natural no eres. Tener un 3,5 no es buena nota. No es buena nota. Entonces es curioso, yo la otra vez vi este producto y fue como de, ¿cómo puede ser algo sano, nutritivo y orgánico y tener 3,5 en Australia? No, no me, no, 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 no me coincide. genera, no coincide. Y acá se vende como sano y es como de, en Australia no te consideran sano, amigo. Así que no me vengas en un país tercermundista a tratar de vender que tu producto es bueno o no. Claro, claro, interesante ese ejemplo que colocas. Oye, y acá tengo otro hablando de neurodiseño, y ya para ir cerrando el capítulo y no usar más de tu tiempo, tiene otro estudio del 2018, tareas de búsqueda visual, modelos, bases neurológicas, utilidad y prospectiva. Y te quiero llevar a esto y conectar esto con el neurodiseño. ¿Qué consejos le darías tú a un emprendedor que normalmente tiene que diseñar en Canva porque no tiene el presupuesto para un diseñador, menos para un estudio, para al diseñar un elemento, un empaque, una pieza gráfica en redes sociales, qué elementos podría utilizar, qué conceptos, qué estrategias podría utilizar para diseñar de forma correcta o de forma más óptima una pieza gráfica o un packaging, etcétera? Perfecto. Bueno, algunas de leyes del neurodiseño. Hay un libro espectacular en Amazon que se llama así Neurodesign. A mí me pareció excelente ese libro porque tiene una fundamentación científica muy alta. Yo todo lo miro es por la fuerza de ciencia realmente. Dentro de los principios del neurodiseño, primero, intente que su diseño sea simple, la simpleza, porque el sistema 1, que es el sistema inconsciente que va a tomar la decisión, él prefiere las formas más simplificadas, ¿sí? Quiero Entonces, hacer un paréntesis, perdón que te interrumpa. Neurodesign de Darren Bridger. sí, exactamente, sí, sí. Perfecto. Mira, Para que. ese libro es una Biblia en neurodiseño. Te lo recomiendo, está en Amazon, de este señor. Yo traduje todo el libro, pues yo traduje todo el libro para mis estudiantes, está en inglés, no está en español, pero si tú revisas, lo primero es no le metas muchos elementos a la etiqueta, no le metas mucho elemento al estímulo de marketing que estás diseñando, desarrollando. Yo hablo de estímulo de marketing a una pieza gráfica, a una página web, a un empaque o a una etiqueta, ¿sí? Es decir, diseños con pocos elementos, porque la atención humana es muy limitada. Entonces, mientras más elementos les pongas, más lo vas a dispersar. Segundo, trata de utilizar coherencia sensorial. Los colores que vas a utilizar para enviar el mensaje deben asociarse con el tipo de mensaje que envías. Si yo voy a crear, por ejemplo, un mensaje de comida vegana, debo utilizar colores relacionados con la naturaleza, ¿sí? Entonces, los diseños deben tener coherencia sensorial. Lo tercero es que los diseños deben ser muy entendibles, muy fluidos, se llama fluentes, para que el sistema 1 realmente los procese. Otra de las recomendaciones
es utilizar formas antropomórficas, es decir, cada cosa debe ir algo humano, un rostro, unos ojos. Si vas, en estos días me consultaban de una empresa que vende carnes frías y mostraba las carnes frías. No, no, hay que mostrar a alguien consumiendo o sirviendo las carnes frías con una cara de placer, ¿sí? No haga simplemente pues las carnes ahí muertas, porque eso no va a atraer la atención humana. Sí, trata de utilizar un principio, pues se los dejo para que lo estudien, que llama la proporción áurea. ¿Sí? Hay unas proporciones áureas que debe respetar todo diseño. Y la ley de los tercios también es otra ley que tienen que utilizar. Y otra de las cosas que tienen que utilizar es la psicología de la gestal, diseños gestálticos. Entonces, para que quien le interese esto, se pueda comunicar conmigo o pueda investigar acerca de las leyes que yo doy. Y hay un libro de un neurocientífico que se llama Rachamandrán. Este es el hombre, además de este que tú mencionas allá, que el libro Neurodesign, las leyes del diseño de Rachamandrán, un neurocientífico de la Universidad de California, que nos enseña toneladas sobre neurodiseño. Mira, el neurodiseño lo que busca es impactar la mente profunda que toma las decisiones de consumo. Es decir, hay que utilizar los principios de la neurociencia. En el mundo de la efectividad de los diseños, no se trata de hacer cosas muy estéticas, muy lindas, se trata de hacer cosas muy efectivas, ¿correcto? Total, y esa ley de los tercios, eso me quedó una duda. ¿Cómo funciona la ley de los tercios? Porque la gente puede investigar el tema de la proporción áurea, finalmente con estos diseños orgánicos presentes, que para mí son fractales, son patrones repetitivos que se dan en la naturaleza, pero la ley de los tercios, ¿cómo funciona? La ley de los tercios básicamente es cuál es, digamos que para la percepción humana, es que mira, hay una cosa muy interesante aquí, Miguel Ángel. Nosotros en los últimos 30 años hemos aprendido mucho sobre la percepción visual. Entonces nosotros hemos descubierto, por ejemplo, que la zona que nosotros más vemos haz de cuenta que tú haces una cuadrícula de 9 cajones en tu diseño, digamos, ¿sí? Tú haces una cuadrícula de 9 cajones, entonces ya hemos estudiado cuáles son los cajones que más se ven, ¿cierto? Y normalmente es el del centro, ¿sí? El del centro, el del centro superior izquierdo, también, y el del centro superior, el central. Esos son los lugares que más roban atención. El que menos se ve es el de la derecha abajo. Ahí nosotros tenemos algo que se llama una especie de punto ciego. Lo que ponemos ahí generalmente no se va a percibir, ¿sí? Entonces nos lo explica también el neurodesign, nos lo explica, por ejemplo, que por eso en los teatros los actores salen y entran por la parte derecha, abajo, ¿sí? Porque ahí donde los espectadores ven menos esa transición, ese cambio, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vemos, y yo tengo varios experimentos, yo lo hago con mis estudiantes y les hago los experimentos y me dicen impresionante. Y otra de las grandes leyes es que los actores o si vamos a colocar un rostro en una publicidad, debe mostrar la mejilla izquierda, no la derecha y no la izquierda, porque la mejilla izquierda de la persona es operada por el hemisferio derecho y el hemisferio derecho es mucho más emocional que el izquierdo. Entonces el hemisferio derecho domina el hemicuerpo contralateral. Es decir, yo muevo mi mejilla izquierda con mi hemisferio derecho y mi mejilla derecha con mi hemisferio izquierdo, porque en el cerebro todo está cruzado. Eso se llama principio de contralateralidad neural. Entonces, mi cuerpo izquierdo va a mostrar mucho mejor las emociones que mi cuerpo derecho. ¿Y por qué sucede? Porque mi cuerpo izquierdo es manejado por el hemisferio derecho, que es más emocional que su contralateral. Eso también lo explica la sinergología, estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿sí? Que de hecho, espérame, es que no puedo hacer ejercicio con cámaras porque yo muevo al izquierdo, estoy mostrando el izquierdo, pero la gente va a ver la derecha, entonces siempre confundo esto, me ha pasado en todas las clases online. Yo digo, levante la mano derecha, y es como de, amigo, levantaste la izquierda, es como, no, estoy levantando mi mano derecha, no, yo veo la izquierda y es como de, ¡ah!
porque como claro, la cámara está al revés, invierte el cuerpo, no lo puedo mostrar bien, así que no hago estos ejemplos con la cara porque no funcionan, pero estoy de acuerdo, mostrar el hemisferio izquierdo, de hecho, en política es lo que hacemos con los políticos. Al sacarse una foto, muestra el lado izquierdo, ¿sí? Claro, Muestra el lado claro que izquierdo. sí. No, eso está Ahora, yo voy a excelente. hacer así y tú vas a decir, amigo, indicaste la mejilla derecha. Se lo estoy explicando, se va al revés. Ya, pero esta es mi mejilla izquierda. Esta. Y la gente ve la derecha, pero en fin. Sí, sí, Eh, claro. Henry, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, conocer tus contenidos, ¿dónde puede encontrarte? Mira, me pueden escribir a gerencia@neuromind.net. Neuromind en inglés, neuro M-I-N-D de dedo, mente en inglés, mind, neuromind.net. Se pueden poner en contacto conmigo o me pueden buscar en LinkedIn o LinkedIn, como lo denominen ustedes, como Doctor Castillo y le colocan Doctor Castillo Neuromarketing y ahí mismo aparezco yo, Doctor Castillo Neuromarketing, y por ahí pueden verme. Yo todos los días estoy agregando valor de neurociencia para toda la comunidad, entonces ahí todos los días pueden recibir, y si tienen interés, yo también tengo un grupo científico y te invito a ti, Miguel Ángel, y a todos los que quieran hacer parte. Yo tengo un grupo de WhatsApp, somos más de 500, somos cerca de 500 personas, todos expertos en neuromarketing, todos han hecho algún posgrado en neuromarketing, ¿sí? Yo diría que el 90% son magíster y doctores, todos en algún momento fueron, la mayoría, no todos, pero más un 90% fueron alumnos míos de algún máster, maestría o doctorado en neuromarketing. Entonces hemos creado esa comunidad, entonces también los invito para ingresarlos ahí todos los días. Estamos en discusiones de neuromarketing, todos son expertos, ahí hay decanos, hay rectores universitarios, hay directores comerciales de todo el mundo, hay más de 23 países representados en ese grupo. Me mandas por LinkedIn ese grupo y lo pongo, si tú quieres y me Sí, lo claro, permite, claro. en la descripción de este podcast para que las personas que quieran ingresar le hagan clic y se sumen. Sí, te voy a mandar el enlace para que la gente se agregue al grupo y sería Exacto. súper bien. Y también invitarte, Miguel Ángel, a que todos esos contenidos que yo publico los podemos volver podcasts, simplemente pues respetando la autoría, el derecho de autoría, lo puedes utilizar en tus podcasts también de cuando tú quieras. Feliz, muchas gracias por eso. Amigo, ¿hay algo que usted ha aprendido? A todo esto, muchas gracias, Henry, por estar acá, por compartir tu experiencia y tus conocimientos. Feliz de poder haber conversado contigo. Aprendí muchísimo, muchísimo. Así que muchas gracias por estar acá y por haber aceptado la invitación. No, no, siempre estaré pendiente de tus invitaciones siempre que quieras, porque veo que tienes una gran red, tienes un gran canal y parte de la misión es que la gente también consuma y aplique neurociencia. De tanta basura que vemos en las redes sociales, pues lo que tú transmites es ciencia y eso le da valor agregado a las marcas, a las empresas, a los productos y también a las personas. Entonces, buena esa, siempre cuenta conmigo, Miguel Ángel. Feliz. Así que, amigos, si hay algo que usted haya aprendido de este podcast, en esta serie, conversando con expertos de toda Hispanoamérica, compártalo para que más personas puedan tener un negocio de otro planeta. Muchas gracias por estar conectados y nos vemos en un siguiente capítulo con otro especialista y experto en esta tremenda serie. Nos vemos. Chao, chao.